Efesios capítulo 2. Lea conmigo por favor la Biblia así de pie. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, tiempo pasado dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. No dice seremos, tampoco dice fuimos, sino que somos hoy hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por favor, siéntese. Y quiero en esta hora hablar un poco de lo que algunos teólogos han llamado la reina de las epístolas. Es un término usado dentro de la teología bíblica sistemática. La reina de las teologías, reina de las epístolas, refiriéndose a la carta a los Efesios. Es una de las cartas que se nota que fue escrita del corazón del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para confrontar una verdad y para abrir el espacio a otras. Para entender Efesios tenemos que leer Hechos. Por supuesto, el escritor de Hechos es el escritor Lucas, evangelista. Y Hechos nos relata que en uno de los viajes del apóstol Pablo a Asia Menor empezó por Éfeso. Éfeso es uno de los puertos, o en el momento era uno de los puertos más importantes de Asia Menor. Y era la oportunidad de poder expandir el evangelio en Asia Menor. Éfeso era un punto estratégico dentro de la geografía de donde comenzó el ministerio de Pablo a explorarse, a llevarse a otras naciones, por lo que nosotros conocemos hoy el evangelio de los gentiles. Ahora, cuando usted lee el libro de Hechos, compara con Apocalipsis capítulo 2, la misma iglesia que Dios permitió que Pablo fundara en Éfeso, permítame la expresión, la iglesia de Efesios. Esa iglesia es la misma que menciona Apocalipsis capítulo 2, una iglesia entregada al trabajo, una iglesia ardua, una iglesia que se esforzaba, pero era una iglesia que había perdido su primer amor. Todo eso encierra, entre otras cosas, es una de las pocas iglesias que se menciona varias veces en la Biblia. Hechos, Efesios, Apocalipsis son relacionados y hablan de lo mismo. En el siglo pasado alguien dijo que el libro o el capítulo más triste, más conmovedor de la Biblia es Hechos capítulo 20, y puedo estar de acuerdo, porque es el capítulo cuando Pablo pasa por Éfeso para despedirse de la iglesia. Todos sabían que Pablo subía a Jerusalén, pero no iba a regresar, porque al llegar a Jerusalén iba a ser capturado, iba a ser tomado preso y tal vez iba a ser mártir del evangelio. Efectivamente fue así.
Pero estando preso Pablo, en su primera vez que cayó preso en Roma, empieza a escribir el capítulo 1 de Efesios. La carta a los Efesios está dedicada a una iglesia que en cierta medida había perdido el horizonte, el enfoque. Y estando preso, Pablo escribe Efesios y escribe Colosenses. Entonces, empezamos a descifrar con toda esta introducción. Vamos a descifrar Efesios. En los minutos que nos quedan vamos a desmoronar, vamos a desmenuzar esta enseñanza basada en la carta a los Efesios. Empecemos en el versículo 10, donde podemos notar que dice Pablo, el Espíritu Santo nos enseña en esta mañana, en esta hora, y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura, dentro del contexto original, habla de un sinónimo de poleo, es decir, poema o poesía. Es una expresión derivada de uno decir, de poder nosotros decir: usted es una poesía de Dios. Y de eso quiero hablarle en esta hora. Somos la poesía de Dios. ¿Por qué la poesía? Si usted explora la palabra hechura o la palabra poleo en griego, está hablando cuando alguien, por ejemplo, en el departamento de Córdoba, hay una artesanía muy conocida. Hay un sombrero que se hace en esta región de Córdoba y ese sombrero es hecho totalmente a mano. Si alguien desea un sombrero de esos de una manera personalizada, el artesano se lo hace, ¿verdad que sí? Y le pone el nombre suyo allí, Hermes Betancourt. Tremendo. Vale mucho dinero, pero a usted le ponen allí el nombre en ese sombrero y usted se pone el sombrero, ni le preguntan cómo se llama, ya tiene el sombrero muy personalizado. Y cuando alguien dice: ¿y quién le hizo ese sombrero? Me lo hicieron en tal lugar, por ejemplo, en Tuchín, me lo hicieron en cualquier lugar. Y usted expresa y dice: me lo hicieron en un diseño único, un artesano tomó y con sus manos me hizo un sombrero. Eso no, escuche algo, no le va a costar muy poquito. Ese sombrero le puede costar mucho dinero, pero usted, es más, yo creo que hasta le da como miedo ponérselo, ¿verdad? Mejor lo guarda en su habitación y lo tiene allí, porque es algo hecho por un artesano de una manera perfecta para usted. Eso es lo que la Biblia dice que somos nosotros para Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Somos la hechura de Dios, somos la poesía de Dios, somos la inspiración de Dios, y no hay otra persona que tenga un diseño tan original como el que nosotros tenemos para Dios. Es decir, usted es único para Dios. Me emociono, está bien, pero tengo que leer Efesios completo para llegar a este punto, entender que soy la poesía de Dios. ¿Quién era yo para llegar a este punto? ¿Quién era usted? El capítulo 2, versículo 1 nos empieza a mostrar el diagnóstico. Capítulo 2, versículo 1 de Efesios, donde estamos. Y Él, hablando de Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Y qué? Diga conmigo, estábamos muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. Allí hay un contexto importante para entender el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes éramos? Éramos personas, éramos seres humanos sin relación con Dios. Cuando la Biblia habla de muerto, está hablando sin vida espiritual. Por eso esto es un contexto bíblico tremendo para decir que Dios tiene una relación cercana solo con aquellos que han nacido de nuevo. Alguien que realmente no ha nacido de nuevo y permanece en el pecado es una persona que no puede relacionarse con Dios.
Y nota el diagnóstico: quién era Ronald, quién era Natalia, quién era Guido. Éramos muertos, no teníamos vida espiritual. Esa era nuestra condición sin Cristo. Para llegar a ser el poema de Dios, tengo que entender de dónde Dios me sacó a mí, de dónde Dios en su infinita misericordia me tomó. Porque dice la Biblia que el príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera, había gobernado nuestra vida durante muchos años. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de las tinieblas. Hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Esa verdad tenemos que reflejarla. Juan capítulo 5, versículo 24. Nota este versículo que es importante. De cierto os digo, el que oye mi palabra. Note que todo nace de allí, de oír la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, usted no está muerto espiritualmente. Nosotros tenemos la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa vida de Cristo viene a partir de oír la palabra. Porque aquel que cierra sus oídos a la palabra, aquel que es sordo a la palabra, siempre vivirá esclavo a las tinieblas, siempre vivirá esclavo a la pornografía, vivirá esclavo a la drogadicción, vivirá esclavo en el alcoholismo, vivirá esclavo en la inmoralidad. Pero quien ha escuchado la palabra y vive la palabra, esa palabra produce libertad en su corazón. Si usted nota, por favor, Colosenses capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo, búsquelo en su Biblia. Dice en Colosenses 2:13: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Cuál era nuestra condición? Muertos. Diga conmigo, muertos. ¿Cómo era nuestra condición? Muertos. Así estábamos. Nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y empieza a dar forma a esto. Empiezo a entender que el apóstol Pablo habla a los efesios y dice: ustedes son la poesía de Dios, sí, pero deben entender que ustedes no nacieron de la noche a la mañana siendo la poesía. Ustedes han ido siendo procesados por Dios y se han ido formando, porque cuando ustedes eran unos muertos, eran unos cadáveres sin relación con el Padre, hemos aprendido que la libertad nos ha hecho libres, y a través de la cruz nosotros tenemos libertad en Cristo Jesús. Ahora bien, en el versículo capítulo 2 de Efesios, por favor regresemos a Efesios capítulo 2. En el versículo 3 dice: en los cuales también nosotros vivimos tiempo pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Por favor, subraya en su Biblia: ¿qué hacíamos nosotros sin Cristo? Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Note lo que Pablo está mostrándonos en esta hora. Y nos está diciendo: ustedes son el poema de Dios hoy, pero antes eran unos cadáveres, eran unos muertos. Pero antes ustedes eran personas que se dejaban llevar por los deseos de la carne y por los deseos del pensamiento. Por eso es que la persona hoy sin Cristo decide tomar una relación con una persona y deciden irse a vivir, y usted dice: ¿cómo se fueron a vivir? No, nos vamos a conocer, y simplemente por un deseo carnal. El deseo carnal está promoviendo la homosexualidad. El deseo carnal está promoviendo el lesbianismo. El deseo carnal está promoviendo el desorden inmoral dentro de la generación que estamos viviendo hoy. Y el príncipe de este tiempo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe del aire, tiene dominado el pensamiento.
Aquí hay un concepto importante que podemos resaltar, y es que nosotros éramos hijos por naturaleza, éramos hijos de la ira. Es decir, el contexto está diciendo que éramos hijos de pecado, merecíamos el infierno, aleluya, pero Cristo apareció para darnos vida y vida en abundancia. El derecho de la vida está a través de Cristo, no a través de nuestras obras. Por eso Pablo hace un paréntesis y dice: por gracia sois salvos. Gálatas capítulo 5, Pablo nos da una lista de las manifestaciones de las carnes que teníamos cuando estábamos sin Cristo. Gálatas 5, 19. Y ahí Pablo nos da una lista y vamos a detallar la lista. Ayúdeme por favor. Gálatas 5, 19 dice: manifiestas son las obras de la carne. Si unimos este versículo con lo que hemos leído hace unos minutos, donde dice que nosotros éramos llevados por la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuál era nuestra actitud? ¿Cómo manifestábamos la carne antes de Cristo? Antes de tener a Cristo, había adulterio. ¿Qué más había? Fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes éramos nosotros sin Cristo? Éramos este grupo de personas que practicábamos esto. Éramos personas que practicamos el adulterio de forma fácil. Era fornicación, la inmundicia, idolatrábamos. Cualquier cosa la idolatrábamos. Por ejemplo, una persona sin Cristo comparte mucho la hechicería. Va y consulta al hechicero para que le eche el riego y le eche la ayudadita para que le vaya bien. Y la gente dice: no, eso es una ayudadita extra para que Dios me ayude. Y eso son obras de la carne. Otro es que la iglesia no puede envolverse, permítame esta expresión. Nosotros no podemos envolvernos en las obras de la carne porque ya hemos sido desligados de las obras de la carne. Obras de la carne como enemistades, como pleitos, celos, como iras, como contiendas, disensiones. Obras de la carne como herejías, envidias, borracheras. Ya nosotros no pertenecemos a ese ambiente de pecado. Ahora somos el poema de Dios. Pero un poema de Dios, una manifestación de Dios, es alguien que practica la palabra en santidad. Para llegar a este punto, ¿qué fue lo que pasó? Pablo nos explica en el capítulo 2, versículo 4 de Efesios. Seguimos en Efesios, hablando de Efesios. Pero Dios, ayúdeme esto, ayúdeme, míreme acá. Efesios 2:4. Pero présteme atención acá. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a poner el ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Jairo Pérez. Jairo, un cadáver sin relación con Dios. Aunque ese cadáver tenía vida, ese cadáver insistía en manejarse a la manera del pecado. La vida de Jairo Pérez estaba lista para llegar al abismo, al infierno, porque su alma no tenía salvación. Y el versículo 4 dice: pero Dios se acordó de Jairo. Pero Dios se acordó de Arturo. Pero Dios se acordó de Elsie, de Juliana. Pero Dios se acordó de nosotros. Diga conmigo: Dios se acordó de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué fue lo que movió el corazón de Dios para nosotros ser el poema hoy? Pero Dios, rico en misericordia. Por favor, connote esa palabra. Y es que Dios no es pobre en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es pobre en misericordia. Y todos los días hay una misericordia nueva para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios, rico en misericordia,
por su gran amor que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabe qué movió el corazón de Dios para que usted esté hoy aquí, para que yo esté aquí y podamos decir somos el poema de Dios? La misericordia y el amor de Dios. Por eso dice la Biblia, por su misericordia no hemos sido consumidos. Por eso dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por eso se ha prolongado mi misericordia. La esencia de que usted y yo estemos aquí en esta mañana, dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, es que la misericordia de Dios es allí donde Juan dice en el capítulo 3 versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se llama amor y misericordia de Dios para nosotros. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por eso? Levante un aplauso al Señor, porque creemos que su misericordia nos enseña. Efesios capítulo 2 versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Uy, qué poderoso es esto, porque la cruz es el enlace. La cruz es el enlace. ¿Qué es lo que me hace a mí estar tranquilo? ¿Qué lo debe hacer sentir a usted tranquilo? Que usted es el poema de Dios, que usted es la inspiración de Dios, que nada nos podrá acusar, nadie nos podrá señalar, aunque el diablo venga con todos sus demonios a acusarnos, a señalarnos, a traer enfermedad, a traer problemas, a traer dificultades, aunque se levanten muchas cosas alrededor de nosotros. Mire, el barco puede estar en el mar, pero el mar no se va a hundir. Lo que se puede hundir es el barco cuando empieza a entrar agua. Y cuando usted permite la duda en su corazón y cree más en lo que el diablo ha dicho de usted, usted pierde la posición. Es que somos la poesía de Dios. Y alguien que es creado por Dios, que es diseñado por Dios, entiende que Dios lo está edificando para algo poderoso, para algo grande. Y esa edificación de Dios comienza de cero. Hoy nosotros estamos siendo formados por Dios en la paciencia, en la virtud de la paciencia, para entender que estamos aquí en esta hora por misericordia y por el amor de Dios. Capítulo 3 versículo 17. Empezamos a caminar en Efesios. En el capítulo 3 versículo 17, alguien dijo en alguna oportunidad que Dios no puede habitar en el corazón de nadie, que eso no lo dice la Biblia. Alguien dijo en alguna oportunidad: ¿por qué los cristianos enseñan que Cristo venga a morar a nuestro corazón? ¿Por qué los cristianos dicen Cristo venga a morar? Y es que la Biblia lo dice. Capítulo 3 de Efesios versículo 17 dice la Biblia: para que Cristo por la fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. ¿Sabe qué está enseñándonos la palabra? Que usted y yo tenemos a Cristo en el corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo? Si no tienen a Cristo, ¿a quién tiene? Otra vez. ¿Cuántos tienen a Cristo? Amén. Si tenemos a Cristo, nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestra expresión de vida tiene que ser totalmente diferente. Porque cuando estábamos sin esperanza, trabajábamos sin sentido. Decía mi amigo en estos días que íbamos a Sincelejo: qué difícil es cuando una persona tiene ese deseo antiguo. Por ejemplo, en nuestra zona de Las Corralejas, ¿verdad? Y decía mi amigo que eso era una de las cosas más fuertes para soltar. Otro dice: pastor, es que para mí las mujeres. Una mujer dice: para mí eran los celos, la ira.
Gracias a Dios aquí no hay mujeres celosas. Gloria a Dios por eso. Ninguna dice amén ni lo cree. Diga amén, Andrea. Pero es una broma, es una broma. Pero en el tiempo pasado dice la Biblia que eso eran obras, son obras de la carne que habitaban, que se cumplían en nosotros. Pero al llegar a Cristo, escuche esto, hay una relación cercana, tomamos vida y Cristo viene a habitar en nuestros corazones. Y ya el deseo del pecado queda a un lado, el deseo de ir a pecar, a ir a hacer lo malo, de ir a fallar. El deseo de cometer pecado empieza a aislarse de nosotros. ¿Por qué? Porque mi mirada está puesta en el Señor. Hebreos 12:2 dice: fijen su mirada en el Señor, el autor y consumador de la fe. Pero ayúdeme a entender 2 Corintios 13:5. Le estoy dando algunos versículos que son claves en esto del poema de Dios. 2 Corintios 13:5. Hoy nos dice el Señor: examinaos, examínense. Y sabe que esa palabra, evalúense a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados? Es decir, si usted no pasa la prueba que usted mismo se puede hacer en esta hora, en esta mañana, usted dice: Cristo no está en mi corazón. ¿Cómo demuestro que Cristo está en mi corazón? Cuando me he apartado totalmente del pecado y mi fundamento está en Jesucristo. Nada me mueve. Cuando yo pongo mi mirada en el Señor, cuando usted pone la mirada en el líder, cuando usted pone la mirada en el pastor, cuando usted pone la mirada en el vecino, cuando usted pone la mirada en el hermano que está al lado suyo, esa persona en algún momento le va a fallar. Esa persona, porque somos seres humanos, pero cuando nuestra mirada está en el Señor, entendemos que Él nos ha dado espíritu de sabiduría, Él nos ha dado espíritu de revelación, Él nos ha dado conocimiento para decir: aunque el cielo y la tierra pasen, la palabra del Señor no pasará. Y aunque otros se caigan, aunque otros se resbalen, yo voy a seguir al que me dio vida, yo voy a seguir al que me llamó, que se llama Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque generalmente ponemos nuestra mirada en el ser humano. Hoy las redes sociales ponen la mirada en el más famoso, ponen la mirada, y si ese famoso algún día cae, se resbala, tristemente muchos se van por ese despeñadero. Pero usted y yo somos los que tenemos nuestra mirada en el Señor. Aunque otros alrededor de nosotros no persistan, no avancen, nosotros seguiremos, porque sabemos que nos espera una corona en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante sus dos manos, diga conmigo: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. ¿Cuántos le pagan un aplauso a Dios en esta hora? Porque Dios nos ha salvado. ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 1, versículo 3? 1:3 de Efesios. Escuche lo que dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que hizo Dios con nosotros, que nos bendijo. Oh, aleluya. Usted no necesita que alguien lo bendiga más. Ya usted, ya Dios lo bendijo. ¿Cuántos reciben la bendición del Señor? ¿Cuántos tienen sueño? Digan amén. Muy bien. Nos bendijo con toda bendición. Diga conmigo: Él ya me bendijo con toda bendición. ¿Pero dónde? ¿Cuál bendición? Espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió. Note por favor, ponga su mirada en la Biblia, ponga su mirada en la Biblia. Allá hay un artículo importante: nos bendijo, nos escogió. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? En Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, otra vez la expresión, nos predestinado
para ser adoptados hijos suyos. Escúcheme esto, mire la fórmula de Dios. Usted escucha la palabra. ¿Cuántos están escuchando la palabra? Usted ha sido libre por la verdad. La verdad lo ha acercado a Jesús. Jesús, mire, estamos armando el rompecabezas. Jesús ha llegado a morar a su corazón. Y ahora entiendes que antes que vinieses a este santuario en esta hora, ya Dios te ha bendecido, ya Dios te ha escogido y Dios te ha predestinado para ser llamado hijo de Dios. Y aunque Satanás decía: tú eres hijo de la ira, tú eres hijo de las tinieblas, tú eres hijo del diablo, en el cielo ahora se dice que usted y yo somos hijos de Dios. Somos el poema de Dios, somos la manifestación de Dios en la tierra. Por eso nuestra vida está anclada en Jesús y nada nos moverá del llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios nos está llamando? ¿Para qué? Capítulo 3 de Efesios, versículo 14. Capítulo 3 de Efesios, versículo 14. Dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La bendición de Dios no es antibíblica. La prosperidad de Dios tampoco es antibíblico. Lo antibíblico es creer que la bendición es simplemente económica. Porque hay gente que tiene mucho dinero. Hay gente que tiene muchas posesiones. Hay gente que tiene muchos carros, tiene muchas casas. Hay gente como Diana Petro y su esposo que tienen muchos negocios. Hay gente que tiene mucha plata. Pero ¿de qué le vale al hombre? ¿Sí han leído ese pasaje? Ganar el mundo entero. ¿Sí qué? Pero la diferencia entre un incrédulo, la diferencia entre un impío y usted y yo, es que al impío le vendrá lo que teme, pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Está entendiendo la diferencia? Ellos temen ser secuestrados, temen ser extorsionados, temen ser perseguidos, temen morir en un accidente. Nosotros deseamos, y escúcheme algo, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y lo primero que Dios hace en este proceso de edificación es fortalecerte. Porque nadie ha dicho que la vida cristiana es fácil. Y Él nos fortalece en el hombre interior. Por eso el mismo Pablo dice en 2 Corintios, dice: aunque este hombre interior el hombre exterior, se va desgastando, el interior se renueva, ¿qué? Día a día. ¿En dónde está la clave de la renovación suya y mía? En que yo sé que aunque esté presente es difícil, aunque esté presente que estoy viviendo tal vez es tenebroso, mañana mi postrer estado será mejor, porque todavía Cristo habita en mi corazón. Aleluya. Y si Cristo habita en mi corazón, todavía hay esperanza para mi casa y para mi familia. Esa es la esperanza. Yo me fortalezco en el Señor, en la plenitud de saber que el poder que actuó en Jesús para levantarlo de los muertos, ese poder todavía actúa en nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Pero yo tengo que entender que toda la gloria siempre debe ser para el Señor. Levante sus dos manos, diga: te damos la gloria en esta mañana. Levante un aplauso, dele la gloria a Dios en esta mañana. A Él, a Él, a Él. Aleluya. ¿Qué necesito en el proceso de fortalecimiento de Dios? Necesito paciencia, necesito gozo, necesito adaptación en el proceso de Dios. Somos el poema de Dios. Y vamos al punto, vamos otra vez, retomemos el sombrero cordobés, que yo no sé pronunciar cómo es que se llama.
Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Bueno, porque yo decía, como dijo el pastor Elmer ayer, y no, eso no es así. Bueno, ustedes sabrán la historia. Entonces hay que saberlo pronunciar. Ese sombrero, volvamos al punto. Hay unos, yo pregunté una vez uno y me pareció barato. Aquí cerca en el Parque Central hay unos y baratos. Pero cuando una vez fui por allá a San Pues, pregunté uno, yo casi me caigo de para atrás. Y llegué molesto y le dije a Anderson, le dije, ¿cómo es posible que? Dijo, y estaba barato, pastor, porque esos sombreros son costosísimos. Y yo, ¿verdad? Entonces me explicó que eso es un material especial y entre más seleccionado sea el material, más costoso es. Y si es personalizado, imagínense cuánto cuesta. Escuche esto. El material con el que usted fue hecho, en el cielo, los planes que Dios tiene para Juliana no son los mismos para la hermana, no son los mismos para la hermana, no son los mismos para Rafa, para Ronald. Cada uno de nosotros tenemos un diseño especial desde el cielo. ¿Están entendiéndome eso? ¿Y sabe qué dice Dios? Yo te voy a fortalecer para que en este proceso de manufacturación, oh my God, en este proceso de creación no te falte nada. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Te voy a dejar al Espíritu Santo que te dará poder en cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? Y lo segundo que Dios quiere es que empecemos a madurar. Hay gente todavía inmadura en el Señor. Volvamos a Efesios 4:14. Efesios 4:14, tremendas palabras del apóstol Pablo, y dice, para que ya no seamos niños. ¿No seamos qué? Y hay otra palabra ahí, fluctuantes, llevados por donde quiera. Vamos a comparar la niña de Gloria mía. Usted agarra a la niña mía. Yo he visto que aquí en la iglesia la alza el uno. Todos le dicen a la niña tan bonita, se parece al papá. Es una mentira, el papá no se parece. Pero todos, y la niña se ríe con todos nosotros, y la niña es dejada llevar por todos. Pero vaya, tome a la hermana Hermis. Vaya, trate de llevarla de un... No, la hermana Hermis es madura, es una mujer que no se deja... ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Un verdadero cristiano que entiende que es el poema de Dios no se deja engañar por los piropos del diablo. No se deja, ¿me está entendiendo esta mañana? No se deja llevar por lo que el diablo le propone. Porque usted no es un niño fluctuante. Usted y yo tenemos que crecer, madurar en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hay mentiras que parecen verdaderas. Hay palabras falsas que terminan siendo mentiras del diablo, porque es padre de toda mentira, dijo Jesús. Y muchas veces le creemos más a las mentiras. Por eso es que muchas veces cuando no entendemos el proceso del crecimiento, somos llevados por cualquier doctrina. Venga para acá que aquí hay profecía. Venga para acá que aquí están orando. Venga para acá para que le oren por esto. Venga para acá. Y nos vamos de un lado a otro. Nos vamos porque aquella persona que no ha crecido, no ha madurado, no ha puesto su mirada en Cristo, está esperando que alguien le dé una opinión, que alguien le dé una palabra. Pero la palabra ya está escrita para nosotros. Y la palabra dice, sigue creyendo en lo que Dios ha dicho, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es mi esperanza y en eso puedo crecer. En que lo que Dios dijo lo va a cumplir en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 2. Primera de Pedro 2:2. Dice el apóstol Pedro, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual, dice el apóstol Pedro. Esa leche espiritual para que por ella puedan crecer. Y ayúdeme por favor a entender el rompecabezas para ir aterrizando. Quienes éramos muertos sin Cristo, sin relación, éramos cadáveres.
Vino Cristo y nos dio vida. ¿Cuántos tienen a Cristo? La Biblia dice que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, no las esposas, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. En Cristo tengo una esperanza para ser fortalecido, para crecer espiritualmente y para enfrentar las batallas diarias. Nadie ha dicho que esto es fácil. Nadie ha dicho que el propósito es fácil. Nadie ha dicho que tener una carrera universitaria es fácil. Nadie ha dicho que nadie ha dicho que es fácil. Pero en la batalla diaria, dice el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10: hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En la batalla diaria, dice el apóstol Pablo, Efesios 6, 11: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Alguien que pretenda enfrentar el día a día, las batallas desnudo, sin la vestidura del Señor, tristemente fracasará. Y tenemos un desafío en este día. Tenemos un desafío de entender que al escuchar la palabra hemos sido, oh aleluya, esa palabra es importante, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Permítame ponerle la cereza al pastel en esta mañana. Miren, navegamos por todo Efesios, ¿no se dio cuenta? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Por supuesto hay que detallar mucho, hay que examinar mucho más. Pero en un breve recorrido llegamos a la conclusión que está en Efesios 1:13. Y dice: en él también vosotros, en Jesús, habiendo oído la palabra. ¿Cuántos han escuchado la palabra aquí en esta mañana? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y escuche, ¿qué es el sello? El versículo 14 dice: es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La palabra gloria en Efesios aparece 8 veces. Y la palabra gloria en su contexto en Efesios del capítulo 1 hasta el capítulo 6, habla de la excelencia del amor de Dios y de la misericordia. Escuche esto. El sello del Espíritu Santo es un sello, al igual que los dones y el llamado, es irrevocable. Usted va a una penitenciaría y a usted le ponen unos sellos, ¿verdad? Y usted va a entrar y a usted le ponen unos sellos por la primera puerta. Y hay un sello invisible, usted lo pone y usted no ve nada. Ese sello, usted no ve nada. Pero ese sello lo pasan por una máquina ultravioleta, ¿está bien dicho? ¿Sí? Ultravioleta, una luz ultravioleta, y allá aparece el sello. Si alguien se quiere volar y tiene los otros sellos, pero si no tiene el invisible, no sale. Desde el mismo momento en que usted pasó de muerte a vida, lo primero que Dios hizo con usted e hizo conmigo, escuche esto, es que puso en nosotros un sello imborrable, que es el sello del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo esta mañana eso? Y el sello no es llenura. El sello es pertenencia. Usted no le pertenece al diablo y sus planes. El hombre casado no le pertenece a la mujer adúltera, no. La niña no le pertenece al hombre de afuera, inconverso, incrédulo, no. Los que estamos aquí en esta mañana, que tenemos a Cristo en el corazón, pertenecemos al Señor porque Él nos ha sellado. Póngase de pie.